Hay una frase que es atribuida a Napoleón Bonaparte. La frase dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y obviamente esta frase, el sentido que tiene es el que debemos nosotros de ser cuidadosos, de conocer el pasado, porque de lo contrario, si no lo conocemos, estamos en riesgo de seguir cometiendo errores semejantes a los cuales se han cometido en el pasado. La historia no es algo que nos gusta a muchos de nosotros, pero la historia es muy importante. Y no solamente es importante conocer los aspectos negativos de la historia, sino también es muy importante conocer los aspectos positivos de ella. Y el capítulo 4 de Josué, ya llegamos aquí, nos habla acerca de la importancia que tienen los eventos importantes en nuestra vida y cómo es que nosotros tenemos que de alguna manera recordarlos constantemente, permanentemente, cómo tenemos que ir a hacer memoria de ellos, porque ellos nos ayudarán luego a sortear algunas otras situaciones que vamos a tener que enfrentar en la vida. Y hoy yo quiero hablarles acerca de algo que es muy común en la historia. En la historia algo que se ha hecho común es la construcción de algunos monumentos. Estos monumentos nos ayudan a nosotros a poder recordar algún personaje que hizo algo positivo, o nos permiten recordar algún evento que fue estupendo, que fue increíble, que fue maravilloso, para que eso nos anime o nos motive a nosotros en los momentos en los cuales necesitamos ser animados. Y esto, hermanos, es lo que justamente ocurre en el capítulo número 4. Leemos en los versículos 1 al 6 lo siguiente: Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Después de un milagro sin precedente, o bueno, sí había precedentes porque ellos tenían una relación con Dios, y el Dios que ellos tenían era maravilloso y majestuoso, y no solamente en esa ocasión hizo un portento, sino había hecho otros portentos más. Después de este milagro impresionante, entonces Dios le da instrucciones al pueblo de Israel. Qué interesante es que Dios hiciera esto. Dios acababa de hacer, como les digo, algo impresionante. En el versículo 16 del capítulo 3 se nos dice que las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Esta información que nos dan en el versículo número 16, o estos datos geográficos, nos permiten a nosotros asegurar que Dios abrió el río Jordán en un espacio de 15 kilómetros, y más o menos 1,5 kilómetros, porque era el tiempo en el cual se desbordaba el río a ese espacio o a esa dimensión. Dios había hecho algo impresionante, algo maravilloso, algo estupendo, algo que a cualquier persona le sorprendería que Dios había hecho. Sin embargo, luego de que Dios hace esto, Él les da estas instrucciones,
y les da estas instrucciones porque hay algo que Dios conoce del ser humano. Y es que el ser humano no tiene muy buena memoria. El ser humano se olvida fácilmente de las cosas que han pasado y que han ocurrido. El ser humano no tiene a veces esa capacidad de retener toda la información que debe de retener para poder enfrentar la vida o las situaciones que ésta nos presentan. Y en esta incapacidad del ser humano es que Dios entonces se basa o se fundamenta para darles estas instrucciones. Yo les dije hace un momento, sí había precedentes de algo así. Y el precedente había sido el que Dios había abierto el mar rojo en dos. De hecho, algo interesante en la narrativa es que Dios le dice a Josué que le estaba engrandeciendo delante del pueblo. Acuérdense que en el capítulo 1 también le había dicho que así como había estado con Moisés, estaría con él. Dios estaba haciendo algo similar a lo que había hecho a través de Moisés. Ahora con Josué. Y noten que es contrastante, hermanos, lo que ocurrió en tiempo pasado con lo que está ocurriendo ahora aquí. Es contrastante por la actitud del pueblo. Es contrastante porque aunque después de que pasan el Mar Rojo, después de pasar el Mar Rojo y cantar y alabar a Dios, vamos a ver cómo 3 días después el pueblo empezó a murmurar. Mire, si usted va conmigo a Éxodo capítulo 14, el versículo 20 al 24, se va a dar cuenta que en un hecho que podemos contrastar, dice que María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Dios había hecho algo igual a lo que hizo con el río Jordán, con el Mar Rojo, y cuando esto sucedió el pueblo se alegró. Y danzaron y con pandero empezaron a alabar a Dios y a bendecir el nombre de Dios, porque Dios había sido bueno. Pero fíjense algo bien interesante que después en el versículo 22 se nos dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Pero vean lo que dice el versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? 3 días habían pasado o transcurrido desde que Dios había hecho un milagro impresionante. Pero el pueblo, 3 días después de que Dios abrió el Mar Rojo, está murmurando porque no tiene que tomar agua. ¿Qué está haciendo Dios ahora en el pasaje de Josué? Dios está anticipando y Dios está previendo lo que puede ocurrir con el pueblo. Porque sabe, aunque era milagroso que Dios había abierto el río, lo que venía no iba a ser nada sencillo ni nada fácil. Es decir, el milagro de que el obstáculo fue quitado era grandísimo y nadie lo podía dudar. Pero eso no significaba que al llegar ellos a la tierra no tendrían que enfrentar otros obstáculos o otras dificultades. De hecho, poco tiempo después tendrían que llegar a Jericó. Ya hemos visto que 2 espías habían ido a Jericó. Y la ciudad de Jericó, hermanos, era una ciudad amurallada. Según algunos vestigios que hicieron algunas personas, arqueólogas inglesas en 1950, se dice que el alto de los muros de Jericó era de alrededor de 5 metros.
Y el grueso de los muros de Jericó era alrededor de 3 metros. Por otra parte, también alrededor de los muros de Jericó había un espacio de 8 metros como fosa, para evitar que Jericó pudiera ser conquistado o dañado por alguien. Dios sabía que eso era lo siguiente que se le iba a presentar al pueblo de Israel. Y Dios ya había hecho un milagro, como lo hizo con el Mar Rojo, pero 3 días después, cuando lo hizo en el Mar Rojo, el pueblo murmuró. Ahora Dios parece ser se está anticipando y está previendo que el pueblo va a enfrentar esa situación, y entonces les da una instrucción. De esa manera, Dios estaba tratando de evitar que el pueblo de Israel olvidara quién era Él. Y esto nos lleva entonces al tema del cual estoy hablando, la importancia que tiene el hacer un monumento. Un monumento que te permita recordar aquellas cosas que Dios ha hecho a favor tuyo. Un monumento, como les decía, se deriva de una palabra latina que es monumentum y significa evocar o rememorar mediante una obra material. Es una estructura que recuerda a algún personaje, un acontecimiento histórico o un hecho relevante. Y esto era lo que en los primeros 6 versículos Dios le da instrucción a Josué que ellos tenían que hacer. Tenían que erigir un monumento. Tenían que levantar algo material que les ayudara a ellos cada vez que lo veían a recordar que Dios era grande y que Dios era poderoso. Y hermano, yo quiero decirte una cosa a ti. Es muy importante que nosotros aprendamos a levantar esta clase de monumentos. Y no te estoy diciendo que vamos a poner alguna estatua de alguna persona, no te estoy diciendo que vamos a levantar físicamente necesariamente algo, pero sí tenemos que hacer algo para que nuestra mente esté fresca y recuerde siempre lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Esa nación necesitaba identidad y necesitaba unidad. Y Dios, a través de ese monumento, le estaba permitiendo hacerle saber que hay algo que ellos tenían en común. Ellos habían visto las maravillas y los milagros que su Dios podía hacer. Es interesante, hermanos, que cuando Dios les pide que hagan este monumento, cada miembro de cada una de las tribus va a estar representado. Y esto es importante porque era necesario que el pueblo se sintiera representado y que todo el pueblo estuviera enterado y que todo el pueblo reconociera que Dios se había mostrado bueno para con él. Hermanos, es necesario que nosotros empecemos a trabajar en hacer esta clase de memorias para que de esta manera en los tiempos difíciles podamos nosotros sentirnos motivados y nos sintamos confiados por las cosas que Dios va a hacer. Mire, hermano, yo siempre refiero y siempre digo en la historia de esta iglesia, 1 de septiembre de 2013, y lo voy a seguir refiriendo. Para mí esa fecha es un monumento. Para mí esa fecha es una fecha especial. Para mí es una fecha en la cual Dios me dice que es grande y que es poderoso. Es una fecha en la cual Él me dice que Él puede cambiar todas las cosas. Es una fecha que a mí me recuerda que no hay imposibles para Él. Es una fecha que a mí me recuerda que Él te puede sacar de la tristeza a la alegría. Es una fecha que a mí me recuerda que Dios puede darte bendición y te puede prosperar. Es una fecha especial que yo nunca voy a olvidar. Y es una fecha que yo les debo de recordar a ustedes y que yo les recuerdo a mis hijos, porque no solamente está ligada con algo que sucedió conmigo, sino que sucedió también con algunos de ustedes. Quizás algunos no estaban en esa fecha,
o no conocen algunas cosas que ocurrieron esa fecha, pero esa fecha fue el inicio de esta congregación y Dios fue maravilloso al permitirnos iniciar de la manera en la cual nosotros iniciamos. Tenemos que levantar monumentos, tenemos que recordar, y por eso hacíamos alusión también a un salmo hace algunas semanas, y tenemos que recordar que Dios nos hizo volver de la cautividad, que Dios nos rescató y nos ayudó. Y debemos de tener una mentalidad y un corazón en el cual nosotros estamos dispuestos para que Dios lo siga haciendo. Los obstáculos no se van a acabar, hermanos. Las dificultades no se van a terminar. Se van a levantar otros obstáculos más. Tendremos que enfrentar otras situaciones más. Tendremos que luchar contra algunas cosas que no nos imaginábamos que teníamos que luchar. Tendremos que encarar problemas que nosotros ni queríamos, ni pensábamos, ni nos imaginábamos que podríamos enfrentar. Pero los monumentos nos ayudan a nosotros recordar que Dios está con nosotros y que aunque sean muy difíciles las situaciones que nosotros tenemos que enfrentar, Dios nos va a dar otra vez la victoria. Por eso es necesario los monumentos. Por eso es necesario tener memoria. Por eso es necesario recordar. Por eso es necesario que nosotros constantemente repasemos la historia de la salvación de Dios. Y no solamente la historia de la salvación a través de las páginas que están escritas en la Biblia, sino la historia de la salvación de Dios a través de las páginas que han sido escritas en nuestra propia vida. ¿Te sientes triste hoy porque la estás pasando mal? Recuerda lo que Dios ha hecho por ti. ¿Qué Dios ha hecho por ti? Yo sé que me puedes contar cosas maravillosas. Yo sé que me puedes contar cosas milagrosas. Yo sé que me puedes contar cosas extraordinarias, porque sé que el Dios que nosotros tenemos es un Dios maravilloso. Yo lo sé. El detalle es no olvidarlas. El detalle es no ignorarlas. El detalle es que nuestra vista no esté en aquellas cosas que hoy parecen que nos están hundiendo y que nos están haciendo sentir mal, sino que nuestros ojos y nuestra vista espiritual estén en aquellas cosas que Dios ha hecho a favor de nosotros. Ahora bien, ¿para qué tenemos que hacer este monumento o estos monumentos? Bueno, aunque el pueblo no le preguntó esto a Josué, en el versículo número 1 al 6 no se ve ninguna pregunta. En el versículo 7, inmediatamente Josué les dice para qué. Les dice por qué tienen que cargar esas piedras. Les dice por qué tienen que hacer no uno, sino dos monumentos. Uno donde estaban pisando los sacerdotes y otro en Gilgal. Y le dice él para qué, y les dice para que esto sea señal entre vosotros. Para que esto sea señal entre vosotros. La primera razón por la cual necesitamos esos monumentos es porque Dios quiere que tengamos una memoria personal de lo que Él ha hecho. ¿Qué está en tu memoria? ¿Cuáles son las cosas más destacadas que tú puedes compartir y decir a los demás que Dios ha hecho a favor de ti? ¿Qué es? Dios sanó a alguno de tus hijos. Dios te liberó a ti de la enfermedad. Dios proveyó materialmente y económicamente en un tiempo en el cual te encontrabas en una crisis y en total oscuridad. Dios
te ayudó y te consoló a través de la compañía de alguien? ¿Cuál es la memoria personal que tú tienes que hacer al levantar el monumento? La necesitamos, hermanos. Necesitamos conocer la historia de nuestra vida, pero verlos a la luz y a los ojos de la salvación de Dios. A veces, cuando narramos los trances de nuestra vida, solamente decimos todas las cosas terribles que nos han pasado. Y podemos también entender por qué luego nos sentimos desanimados. Hermanos, los momentos más difíciles son los momentos en los cuales Dios ha estado presente y de una manera más cercana con nosotros, como a veces nosotros ni siquiera lo creemos, lo entendemos y lo imaginamos. ¿Se acuerda usted de aquel cuadro muy conocido de las huellas? Y de cómo a la orilla del mar se veían dos pares de huellas. Y luego, cuando caminaba entre la arena, de pronto la persona volteó hacia atrás y se dio cuenta que había solamente un par de huellas. Y le reclamó a Dios y le dijo: Señor, me he dado cuenta que en algunos momentos de mi vida tú has caminado conmigo, pero en los momentos más difíciles tú no has estado allí. Y Dios le dijo: hijo mío, ese par de huellas no son las tuyas, son las mías. Yo te venía cargando. Hermano, tenemos que hacer memoria de cómo Dios en los momentos más difíciles, más terribles, más complejos, ha estado con nosotros. Tienes que hacer esa memoria. Por eso el salmista decía en el Salmo 103: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Tenemos que hacer memoria, hermanos. Cuando lees este salmo tienes que saber que eso es una verdad que no puede negar nadie. Dios ha estado allí. Dios nos ha hecho justicia. Cuando alguien nos ha agraviado, cuando alguien nos ha lastimado, Él ha sido quien nos ha defendido y nos ha ayudado. Cuando estábamos en necesidad, el Señor vino y proveyó lo que nosotros necesitábamos. Tenemos que tener memoria, hermano. Pero no solamente es necesario estos monumentos por nosotros mismos, sino tienen que levantarse esos monumentos también por nuestros hijos. Miren lo que dice enseguida también el pasaje.
Versículo número 6 todavía dice: y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron. Pero luego nos dice el versículo 21 y 23: y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová nuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Y esto nos lleva a otra cosa. La memoria no tiene que ser solamente personal, hermanos. La memoria tiene que ser colectiva. Estos hechos maravillosos los tienen que conocer también nuestros hijos. Los tienen que conocer nuestra descendencia. Nuestros hijos deben de saber quién es Dios y lo que Él puede hacer. Nuestros hijos tienen que recibir el testimonio nuestro de cómo el Dios en el cual nosotros creemos es el único Dios verdadero, es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en Él existe. Nuestros hijos tienen que saber que nuestro Dios es real y que nuestro Dios es poderoso. Nuestros hijos tienen que saber que nuestro Dios no es una historieta de cómic. Nuestros hijos tienen que saber que nuestro Dios es real, obra permanentemente y constantemente y nos rescata una y otra vez, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestros hijos tienen que saber qué hemos hecho para levantar este monumento a Dios. Y cuando hablo de monumento, el monumento es nuestro testimonio, el monumento es nuestra vida. El monumento son los hechos concretos que ellos ven. El monumento es ese testimonio diario que nosotros le damos de que no hay nadie más que tenga importancia para nuestras vidas sino Dios. Que vivimos por Él y para Él, que creemos sin ninguna condición en lo que Él nos dice, que no dudamos jamás de que las promesas que Él nos ha dado se van a cumplir, porque hemos conocido al verdadero Dios. Por eso el Salmo 78 dice: escucha, pueblo mío, mi ley inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré esas cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a nuestros hijos. Y sigue diciendo: contando a la generación venideras las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Hermanos, estos monumentos tienen que ser dados y presentados a nuestras generaciones siguientes.
a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y si Dios nos da la gracia de ver hasta los bisnietos, a los bisnietos. Tenemos que decir quién es Dios, hermano. Y yo quiero preguntarte si lo haces. Si permanentemente les estás recordando, así como decía el Señor a su pueblo cuando le llamó y le dijo: y estas palabras estarán delante de ti al levantarte, al acostarte, y las repetirás a tus hijos, aún estando en el camino. Hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer de levantar estos monumentos para que nuestros hijos tengan algún indicio de quién es nuestro Dios. Y hay que trabajar en ello, hermanos. ¿Cuál es la fe que nosotros le estamos heredando a nuestros hijos? ¿Se acuerdan cómo el apóstol Pablo alababa a la abuela y a la madre de Timoteo? Ellas te han enseñado las escrituras desde pequeño. ¿Qué les estamos enseñando nosotros a nuestros hijos? Nos preocupamos porque entiendan quién es Dios. Necesitamos levantar estos monumentos. Y no solamente por nosotros y por nuestros hijos, sino también para que otros teman a Dios. Fíjense lo que dice enseguida: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Dios, la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Miren, hermanos, en Gilgal, que les dije que hubieron dos monumentos, uno en el río, justamente donde estaban pisando los sacerdotes, donde precisamente tenían el arca del testimonio. Ahí pusieron las piedras porque querían mostrar al pueblo cuando el cauce del río bajaba, que en ese preciso lugar la fidelidad de Dios, porque lo que representaba era la presencia de Dios, les había librado. Pero en Gilgal hubo otro monumento que levantar. Y algo interesante de Gilgal, que usted lo puede hasta googlear, es que en Gilgal hay algunos monumentos mayúsculos, grandísimos, de piedras. Usted lo puede ver. No se ve cuando uno camina por el lugar, no se alcanza a divisar esto. Pero cuando se toman algunas fotografías aéreas, se pueden ver los círculos de piedras que hay ahí. No son las que levantó el pueblo de Israel. Pero a lo que yo voy, hermanos, es que ese lugar era un lugar, Gilgal era un lugar de adoración de otras religiones y de religiones paganas. Y cuando el pueblo de Israel se presentó y puso esas piedras allí, lo que les estaba diciendo a todos los pueblos paganos es que el Dios de ellos era su Dios, el Dios verdadero. Coloquialmente, y para que lo entiendan, lo que estaban diciendo al levantar ese monumento ahí es: a nuestro Dios, sus dioses les hacen los mandatos. Nuestro Dios es el Dios verdadero y poderoso. Él abre ríos, Él abre mares y Él nos va a dar esta tierra. Ya el pueblo tenía temor, lo vimos desde el capítulo número 1. Los pobladores de la tierra ya tenían miedo por lo que habían escuchado que Dios había hecho. Y ahora se erigía ese monumento para decirles a ellos y recordarles también a ellos: volteen a ver, estas piedras las sacamos nosotros del río que Dios tiene poder para abrir. Debió de haber sido intimidante para estas naciones el que en ese lugar al cual ellos se presentaban estaba ese monumento que había levantado el pueblo de Israel a su Dios.
Y esa clase de monumentos nosotros tenemos que levantar, hermanos. Tenemos que declarar lo que Dios ha hecho por nosotros a las demás personas. Les tenemos que decir a los demás que nuestro Dios es grande, que es maravilloso. No podemos callar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y hermanos, importantísimo, levantemos ese testimonio y ese monumento. Levantémoslo. Yo le decía, sé que usted me puede relatar cosas maravillosas. Y no lo dudo porque creo en el mismo Dios que usted cree. Pero hay personas que no conocen a su Dios y a mi Dios. Y que no saben lo que nuestro Dios puede hacer. Y ellos necesitan ese testimonio. Ellos necesitan ese monumento. Ellos necesitan oír a viva voz y con toda nuestra fuerza quién es nuestro Dios. Los monumentos son necesarios para nosotros, para nuestros hijos, pero también son necesarios para aquellos que no conocen a nuestro Dios. Pero ahora usted se preguntará, bueno, ¿y cómo levanto monumentos? Porque si algo hemos reforzado como iglesia es que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo y debajo de la tierra, que no vamos a poner algo físico para nosotros recordar a Dios. ¿Cómo es que lo podemos hacer? Bueno, hermanos, lo podemos hacer, levantamos monumentos cuando reconocemos lo que Dios ha hecho. Es una forma de reconocer o de establecer un monumento. Dios le ha prosperado económicamente. No se ensoberbezca, ni se crezca, ni se sienta la última coca en el desierto. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todas las cosas le pertenecen a Dios y nos han sido dadas por su divino poder y por su misericordia. Nada es tuyo. Diles a tus hijos que Dios ha sido bueno por ti. Que ellos disfrutan de las cosas que otros no disfrutan solamente porque Dios ha querido ser misericordioso con ellos. No te levantes el cuello, porque de Dios viene el poder y la grandeza. Y Dios puso en su lugar a algunos reyes que creían que su grandeza se debía a que ellos eran extraordinarios. Y los redujo a estar como bestias comiendo en el campo porque creían que ellos eran los que habían hecho las cosas. De Dios viene todo, hermano, y ese monumento tiene que ser dado a nuestros hijos siempre. Están en las escuelas que están porque Dios ha sido bueno con nosotros. Visten lo que visten porque sé que algunos visten marca. Yo utilizo puros Mike, pero hay otros que puro Nike, Nike, o quién sabe cómo le dicen, porque luego me regañan, hay precisiones en el lenguaje que me tienen que hacer. Hijos, hablan inglés, porque Dios les bendijo para que hablaran inglés. Yo no lo hablo, pero ustedes sí, porque Dios ha sido bueno con ustedes. Nunca se han subido un camión. Denle gracias a Dios. Y no es por nosotros, es por Dios. Y ojalá que próximamente nos subamos un camión todos. Porque tengo pendientes actividad con los jóvenes. Quiero enseñarles barrio. Sí, de verdad. Porque muchos de nuestros hijos o de nuestras hijas son princesitos y princesitas que no saben lo que nosotros sí conocimos y supimos, pero que por la gracia de Dios el Señor nos permitió darles condiciones diferentes.
Levante ese testimonio, hermanos. Recuerde siempre lo que Dios ha hecho. Aunque los demás se rían y lo tomen como mofa. Yo me acuerdo mucho de mi tío Pancho. Mi tío Pancho siempre estaba recordando las cartas del tío Kiko. Y todos conocían las famosas inventadas cartas del tío Kiko. Pues las cartas del tío Kiko eran las cartas a través de las cuales él se había convertido. Y en todo lugar, las cartas, como si todos hubieran leído las cartas del tío Kiko, nadie sabía ni quién era el tío Kiko. Pero él siempre recordaba lo que Dios había hecho. Que estando en una posición económica muy buena, que viviendo en condiciones inmejorables y teniéndolo todo, un minero de cuarto de primaria le mostró lo que no pudo aprender en el Politécnico ni en ningún otro lugar. Le mostró al Dios en el cual él había creído. Y eso cambió su vida. Levantamos monumentos, hermanos, cuando recordamos lo que Dios ha hecho. Levantamos monumentos, hermanos, cuando celebramos también lo que Dios ha hecho. Por eso necesitamos ser un poquito más festivos, hermanos. Hace que algunos aquí los bautizaron con limón. Necesitamos ser un poquito más alegres. Oigan, de veras, somos privilegiados, tenemos tantas cosas, hermano. Podemos cantar, me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Me has dado paz, me has dado fe, me has dado amor, me has dado gozo eternal en plenitud. Hay tantas cosas que hemos recibido de Dios y parece que no hemos recibido nada. Tenemos que ser más festivos y celebrar lo que Dios ha hecho. Que los demás nos preguntan, ¿por qué estás contento? Porque Dios ha hecho cosas maravillosas conmigo. Ha sido muy bueno. ¿Cómo levantamos monumentos? Ya le decía, díganle a sus hijos lo que Dios ha hecho. Cuéntenle sus testimonios. Díganle cómo conoció a Cristo. Díganle cómo andaba. Dile que no se olvide de que incluso Él sufrió las consecuencias de cómo andaba usted y cómo Dios en su misericordia lo sacó de allí. Dígaselo. Dígales que no tenía dinero a veces para comer y dígale que hoy Dios, que es maravilloso, les ha dado a ellos abundantemente. Dígaselos. Dígales a los demás lo que Dios ha hecho, reconózcalo, recuerde lo que Dios ha hecho, celebre lo que Dios ha hecho, dígale a sus hijos lo que Dios ha hecho, dígale a los demás lo que Dios ha hecho. Necesitamos levantar monumentos, hermanos. El que está triste, voy a citar a Facundo Cabral, no está deprimido, está distraído. Está distraído. No está poniendo la atención en las cosas en las cuales tiene que poner atención. Y yo hoy le quiero invitar a que volteemos a ver esos monumentos. Y si usted está pasando ahorita un momento difícil, diga, esto no es nada. El Señor está conmigo. Señor es conmigo. Vamos a ponernos de pie y vamos a levantar esos monumentos y vamos a testificar y vamos a darle gracias a Dios.